Buenas noches. Buenas noches. Alejandra, Mari, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandrita? Buenas. Vamos a empezar de una vez. Disculpen la clase de ayer o la clase pasada. Tuve un inconveniente con mi laptop, ya me la resolvieron, me pudieron arreglar. No tenía ingreso a internet, no captaba la señal, no sé qué cosa pasó. Pero bueno, ya estoy operativo y vamos a recuperar esto, ¿ok? Esta semana estamos entrando en la semana 17. Nos toca ver los seguros de accidentes personales y SSTR. Eh, Vamos a ver acá eh, los conceptos del seguro de accidentes personales, ¿no? Características, su base legal, la información que se tiene que tener para la suscripción, cuáles son las principales coberturas, tipos de póliza, tarificación referencial, alcances del riesgo, ¿no? Y personas hábiles para ser asegurado, condiciones de aseguramiento, perfil no asegurable y principales exclusiones, ¿ya? Vamos a ver accidentes personales y SCTR, como les he explicado. Vamos a ver, como siempre, los recursos que nos brinda EVIS esta semana. Tenemos el de seguro de accidentes personales y SCTR, acompañada de la ley 26790, decreto supremo 0997 y decreto supremo 0398 que guarda relación con estos seguros. Con relación a las tareas, esta semana tenemos lo que es cafetería virtual, foro de discusión. Ya saben ustedes que estas dos tareas las tienen que entregar a más tardar los días miércoles, ¿no? Espero que hayan podido avanzar con la lectura de los recursos que se les ha brindado. Y la última tarea, que es la asignación, que tienen para entregarla hasta el día domingo, hasta el mediodía. Todos aquellos alumnos que puedan o que cumplan de manera oportuna con las tareas que se piden semanalmente, ¿no? Van a estar siempre con la posibilidad de adquirir las notas más altas, ¿ya? Y también, obviamente, en base al ejercicio que estén desarrollando. Tomen en cuenta, alumnos, que cada tarea que ustedes hagan va a ser evaluada, ¿ya? Así que, por favor, pido que se esfuercen un poquito. No les pido que me hagan ni 5 páginas, ni 4 páginas, ni 3, ¿no? O sea, sino que hagan unos párrafos consecuentes con lo que pide cada tarea, ¿ya? No me van a hacer una línea, 2 líneas y esa es la respuesta. O sea, ¿qué cosa puedo calificar en 2 líneas o 3 líneas? No puedo calificar nada, ¿ya? Así que, por favor, tomen en cuenta esos consejos que les estoy dando, ¿no? Y, por último, tienen los controles de lectura, que son dos, obviamente, uno que corresponde al seguro de accidentes personales y otro
al SCTR. Ya saben ustedes cuáles son los porcentajes, ¿no? Los puntajes que se obtienen, siempre son una ponderación total de 100 puntos, ¿ya? Importante también que sepan es que aquellos que se atrasen en las tareas, háganme conocer el problema, ¿ya? De manera anticipada para yo poder entender, y sobre todo aquellos que me piden que se les habilite los controles de lectura, entiendan por favor que yo no puedo habilitar si es que primero no han cumplido con las tareas de la semana, ¿ya? O sea, requisito sine qua non para poder dar el control de lectura es primero haber terminado todas las tareas de la semana, ¿ya? Entonces, habiendo recordado esos puntos, vamos a empezar por compartir nuestro recurso. Quisiera que me confirmen si me están viendo todos, me están escuchando bien, no hay ningún problema. Sí, profesor. ¿Sí? Ok, ya Noelia, muchas gracias. Gracias. Ok, vamos a empezar con el seguro de accidentes personales. ¿Qué se entiende por accidentes personales, no? El accidente viene a ser la lesión corporal, ¿no? Que se ocasiona al ser humano por acción imprevista, fortuita y u ocasional de una fuerza externa que obra súbitamente sobre la persona del asegurado, independientemente de su voluntad y que puede ser determinada por los médicos de una manera cierta. Ojo, acuérdense bien siempre de esta definición. Es un accidente, ¿no? Que viene de afuera. O sea, si tú quieres pasar por tu seguro de accidentes personales una enfermedad como una bronconeumonía, pues eso no es un accidente. Aparte que viene desde adentro de tu ser, ¿no? Porque se ha formado seguramente algún tipo de infección, ya sea en la garganta y está pasado después a los pulmones, ¿no? Entonces, sabemos que tiene que ser un acto que viene de afuera, que no es intencional, es de manera fortuita, imprevista y ocasional, porque si fuera consuetudinario, pues obviamente todos los días habría accidentes, ¿no? Que los hay sí, pero una misma persona no puede tener accidentes todos los días, ¿no? El accidente es eso, una cosa que no se prevé, ¿no? Que no se ve en el futuro, pero para eso existe este seguro que te puede cubrir esa eventualidad, ¿ya? Entonces es importante entender que accidentes personales, la palabra accidente es eso, lo que acabo de mencionar, lesión corporal producida por la acción imprevista, fortuita y u ocasional de una fuerza externa que obra súbitamente sobre la persona del asegurado, independientemente de su voluntad. O sea que tampoco me puedo autoinfligir heridas, tampoco me puedo ocasionar heridas, ¿no? No me puedo cortar un brazo. Y eso me lo cura accidentes personales, no, porque yo me lo estoy infringiendo. Tiene que ser una tercera persona que me haya ocasionado ese hecho, ¿no? Ahora, tampoco tengo que estar yo involucrado en situaciones porque van fuera de la ley, ¿no? De repente, no sé, pues a veces las personas se involucran en cierto tipo de situaciones que pueden devenir en una agresión, ¿no? Te metes en una pelea y en esa pelea sales tú lesionado, ¿no? Pero de repente estabas cometiendo una infracción a la ley. Si eso es así, entonces eso no tiene cobertura, ¿no? Pero si tú estás caminando por la calle, ¿no? Y te cae un balazo, eso es un accidente. Tú no lo disparaste, tú no buscaste que la bala, que tú encuentres a la bala te encontró a ti. Eso sí es un accidente porque viene de afuera. Eso está cubierto, ¿ya? Las principales características de este seguro es que es un seguro de cobertura mundial. O sea, en cualquier parte del mundo. Acá nada que estés dentro de Perú, no. Es cobertura mundial, ¿ya? Siempre es importante leer. Cobertura mundial. Cubre las 24 horas del día y los 365 días del año. No exige examen previo, ¿ya? Entonces, prácticamente, la compañía de seguros cree todo lo que le dice el futuro asegurado, ¿no? Se puede comprar de forma individual y de manera grupal, ¿ya? Esto puede ser como un complemento para las pólizas de SCTR, ¿no? Aunque las pólizas de SCTR no tienen un límite, pero también puede haber algún tipo de accidente que no sea ocasionado o
con derivado de un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de accidente sí estaría coberturado bajo esta póliza de accidentes personales, ¿no? Aparte, el STR, como sabemos, es un seguro de ley, que es el primer seguro que tiene que entrar a tallar siempre cuando hay dos pólizas muy similares, ¿no? Igual también en el SOAT, ¿no? Yo puedo tener mi póliza vehicular y mi póliza SOAT. Si ocurre un accidente automovilístico y yo causo lesiones o atropello a una persona, el SOAT de mi vehículo es quien tiene que atender a esa persona. Si por A o B motivo se quedase la suma asegurada del SOAT, como que así ocurre, ¿no? Quedan totalmente desgastadas. Para eso tengo mi póliza de responsabilidad civil frente a terceros, y eso ya se maneja mediante una transacción extrajudicial, ¿no? Tratando de evitar que el tema llegue a mayores, ¿no? Cuando hay una lesión por muerte, ya va por la vía penal, ¿no? Cuando hay lesiones muy graves también va por la vía penal, cuando no, solamente es por la vía civil. Entonces, importante tener presente siempre esos conceptos. Obviamente, como todo seguro, es de máxima buena fe, ¿no? Pero en la máxima buena fe no solamente se le pide al asegurado, sino también al asegurador. Y la máxima buena fe, ¿cómo la demuestra el asegurador? Emitiendo pólizas que se puedan entender, ¿no? Que sea fácilmente comprensible para el cliente o futuro asegurado. Pero para eso están los corredores de seguros, para trasladar esa información, ¿no? Para decirle, mira, todo este concepto que está acá quiere decir esto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo en el día a día, saber trasladar los conceptos. Primeramente, conceptualizar nosotros, pero conceptualizarlo bien, entender lo que nos dicen, y una vez que estamos seguros, ¿no? Le damos la información al cliente. Si no tenemos la seguridad de algo, de algún concepto, yo les aconsejo, estimados, que no digan nada todavía y empápense bien del tema. Consigan gente referenciada, gente que maneje, porque en tema de seguros, en esta certificación estamos viendo casi todos los seguros, pero no nos estamos especializando en uno solo. La especialización en cada ramo lleva años, estimados, ¿ya? Pero para ser un corredor de seguros tienes que tener tangencialmente conocimiento casi de todos los seguros, ¿no? Y obviamente soportarte por ahí con amistades que te puedan, ¿no? Ayudar en temas técnicos, en interpretar, inclusive con la misma compañía de seguros para que te puedan asesorar, ¿no? El área técnica, ¿ok? Entonces, sobre todo, que el seguro sea fácil de entender, que eso es lo que pide, ¿no? Es lo que pide la ley del seguro, la 29946, que cualquier malinterpretación de un condicionado, de una condición, de un concepto escrito en la póliza, siempre va a ser a favor del asegurado, ¿ya? Continuamos. Como ya les dije, la base legal de todo seguro es la ley 29946, ¿ya? Esto, por favor, grábenselo en la frente como si fueran los 10 mandamientos, ¿no? La ley 29946 es la ley del contrato de seguros. La ley 26702 es la ley del sistema financiero, que abarca no solamente a seguros tangencialmente, sino a los bancos, a las financieras, a las cajas municipales y a cualquier entidad que reciba los ahorros del público, ¿ya? El artículo 132, en su disposición general, dice, por el seguro de accidentes, ¿no? La compañía de seguros se obliga, dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato, o sea, lo que indica el contrato, a indemnizar, mediante el pago de una suma determinada, los daños producidos por una lesión corporal que deriva de causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o permanente o la muerte. Nosotros sabemos que la vida del ser humano no tiene precio, ¿no? Pero para llegar a ver el tema de los seguros de vida, ver el tema de los seguros de accidentes personales, ¿no? Hay personas especializadas en las compañías de seguros que se han puesto a estudiar las tablas de mortalidad, las tablas de supervivencia, ¿no? Etcétera, y llegan a establecer las famosas primas, ¿no?
primas que determinan en base a la suma asegurada que tú le quieres asignar, ¿no? O que ellos disponen para poder asignar en la póliza como límite máximo. En el caso de accidentes personales hay una tablita en donde si tú pierdes un ojo, pierdes un oído, pierdes la vista, hay porcentajes de la suma asegurada referencial, que es la inicial, para que te puedan indemnizar. Te indemnizan un porcentaje, ¿no? Y también tiene que ver mucho el hecho si es que tú eres derecho o izquierdo, ¿no? Normalmente aparece que todos son derechos, ¿no? Pero si tocase a una persona que tiene el uso de la mano izquierda, es izquierdo, ¿no? La tabla se da a la inversa, ¿no? Se voltea la tabla y se da a la inversa para que la indemnización sea lo más justo posible. En los casos en que la póliza de seguro contemple una cobertura por invalidez del asegurado, la cobertura de la compañía comprenderá en todo caso la invalidez que, derivada de un accidente, acuérdense siempre, acaecido durante la vigencia del contrato, se manifieste hasta dentro de los 2 años siguientes al accidente, siendo válidas las cláusulas que amplíen este plazo, ¿ya? En el seguro de accidentes personales son aplicables los artículos 128 al 131 referentes al seguro de vida. ¿Qué información se requiere para tomar este seguro? Nosotros le llamamos la información para la suscripción. El apellido y nombre completo, ocupación y o cargo y o profesión, ¿no? Me imagino que ahora también están pidiendo pues el DNI para identificar plenamente a la persona, ¿no? Y también el tema de la huella, ¿no?, digital, edad, talla, peso, ¿no? La frecuencia de viajes si es que lo realizas y si es que viajas a nivel nacional o a nivel internacional, porque es una exposición adicional, ¿no? Si uno viajo, paro en mi casa y trabajo de mi casa a mi trabajo y mi trabajo a mi casa, solamente el único riesgo que tengo es, si tengo la suerte de tener carro, de poderme chocar con mi carro, accidentarme, o si utilizo el servicio público, accidentarme durante el viaje en el servicio público, ¿no? Pero sin embargo, si yo realizo frecuencia de viajes a nivel nacional o internacional, y es un adicional, es un riesgo adicional. El tipo de vehículo que utilizas para los viajes, ¿no? Si te vas por barco, avión, ¿no? Tu lugar de residencia, qué facilidades médicas tienes y tecnológicas, ¿no? Si tienes riesgos cercanos, riesgos naturales, catastróficos, estás cerca a un lago, a un río, ¿no? O también si tienes seguridad ciudadana y el tema de transporte fácil de llegar a tu ubicación, cuánto es el importe de tu ingreso anual, si has tenido historia de accidentes, ¿no? Si estos han sido leves o graves, tienes que indicarlo. Si tienes factores médicos, ¿no? De repente algún defecto físico o mental, alguna enfermedad, y si está tomando algún tipo de medicamento o fármaco, ¿no? También importante mencionar si es que haces uso de la motocicleta. Muchos accidentes que ocurren en la motocicleta siempre terminan derivando en invalidez permanente o a veces en invalidez total si no es la pérdida de la vida. Muchos accidentes graves se han visto cuando se maneja la moto. Las principales coberturas tenemos la primera, que es muerte accidental, ¿no? La aseguradora pagará la suma convenida a la persona o personas designadas como beneficiarios en la solicitud original. Acá, como en la póliza de vida, puede ocurrir que el asegurado lamentablemente fallezca como consecuencia de un accidente, ¿no? Y entonces quienes van a recibir el beneficio de la póliza van a ser sus beneficiarios. Entonces acá es necesario que el asegurado en vida nombre a sus beneficiarios. Si no lo nombró, ¿no? Entonces pasaría a ser como una especie de traslado hacia los herederos legales, ¿ya? Se cubre la muerte del asegurado siempre y cuando sea consecuencia directa de un accidente amparado por la póliza, ¿ya? Esa muerte accidental tiene que ser consecuencia directa de un accidente amparado por la póliza. Y como hemos leído líneas arriba, pues eso podría ocurrir hasta 2 años después de ocurrir el accidente, ¿no? Puede ocurrir eso. Invalidez permanente, la aseguradora pagará la suma correspondiente al grado de invalidez permanente basándose en una tabla de indemnizaciones indicado en la póliza. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos invalidez temporal.
En caso de incapacidad temporal para el trabajo, la indemnización diaria, este es un pago diario que te dan, ¿no? Contratada empezará a partir del día en que se inicie el tratamiento médico, a reserva de las prescripciones abajo estipuladas y hasta el fin de dicho tratamiento, deduciéndose los días de deducible que se hubieran pactado en las condiciones particulares, sin que en ningún caso pueda exceder de 365 días. Luego tenemos gasto de curación. La aseguradora asumirá o reembolsará hasta por la cantidad establecida en la póliza los honorarios médicos, así como los gastos farmacéuticos, hospitaleros y quirúrgicos y prótesis que fueran necesarios, no así aparatos ortopédicos o implementos de uso externo. Y por último, tenemos lo que es el gasto de sepelio, ¿no? En caso de fallecimiento de un asegurado a consecuencia de un accidente cubierto por esta póliza, se pagarán los gastos incurridos por los siguientes conceptos, ¿no? Ataúd, nicho perpetuo, capilla ardiente, carroza, vehículos para flores y cargadores. Para el pago de este beneficio, se deberá presentar la partida de defunción y las facturas originales de los gastos. Hay tipos de póliza en el seguro de accidentes personales, ¿no? En el seguro clásico, ¿no? Se negocian las principales coberturas, tales como muerte accidental, invalidez permanente total y parcial y sepelio. A estas coberturas usualmente podría adicionarse otras coberturas como gasto de curación e incapacidad temporal, entre otros. Luego tenemos un seguro individual de accidentes personales de viajes y o a corto plazo. Para todos los casos, deberá clasificarse a la persona por asegurar como mínimo en el grupo 3 de la tarifa única. Ahí tenemos, si son por días, de 1 a 30 días, tenemos un porcentaje que es la proporción de la prima anual que se tiene que cobrar, ¿no? Tenemos del primer día se cobra el 5%, hasta el día 30 se cobra hasta el 25% de la prima anual. Si estamos hablando de meses, si se trata de 2 meses, se cobra un porcentaje de la prima anual del 30%, hasta más de 8 meses ya se cobra el 100% de la prima anual. Condiciones. Estas tasas tienen el carácter de primas únicas, no estando sujetas a descuento. No hay descuento. Este seguro puede ser tomado por cualquier persona, sea cual fuere su profesión, ocupación actual o cargo que desempeñe, excepto aquellos viajes por razones de trabajo del solicitante, cuya actividad se encuentre clasificada en el grupo 4 de la tarifa. En este seguro no se otorga la cobertura de incapacidad temporal. Cuando se trate solo la cobertura de muerte o de invalidez permanente, la prima correspondiente sufrirá un recargo del 20%. La edad asegurable será de 1 a 70 años. O sea, esa es la edad máxima para asegurar, salvo decisión de alguna compañía de seguros que a veces destinen un poquito más dependiendo del cliente, ¿no? La suma asegurada para los menores de 15 años para el riesgo de muerte se limitará al equivalente de gastos de sepelio. La cláusula indica, habiendo sido contratada esta póliza por un periodo menor de 1 año, son asegurables las personas desde 1 año de edad cumplido hasta que cumplan los 70 años de edad, en cuya ocasión el seguro cesará automáticamente. O sea, apenas se cumplen los 70 años, el seguro se extingue o cesa. Tenemos luego los seguros colectivos o de grupos nominativos. La definición de grupo asegurable es el conjunto de personas que laboran en una misma empresa, remuneradas por esta y aseguradas bajo una sola póliza, emitiéndose una sola factura por el importe total de dicha prima, por todos los asegurados. Esta definición se hace extensiva para las asociaciones gremiales de empleados profesionales, siempre que se emite una sola póliza y la facturación por el total de la prima correspondiente sea hecha directamente a la entidad contratante del seguro. Los seguros colectivos o nominativos de grupo se estructuran tomando en consideración
los siguientes aspectos según sea el caso. Veamos. Para personas de una misma ocupación, de acuerdo a la solicitud de seguro colectivo nominativo firmada por el contratante y firmada por, bueno, es redundancia, se tarifaría en base a la profesión u ocupación, aplicándose al final el descuento de grupo según el número de asegurados. Para personas de distintas ocupaciones, como en el caso anterior, para la tarificación se debe subagrupar a las personas según la profesión u ocupación que tengan de acuerdo a la solicitud de seguro. Por ejemplo, dentro de una empresa pueden formarse subgrupos de empleados de oficina, de cobradores, de vendedores, de obreros, etc. Acá tenemos un ejemplo de seguro colectivo contra accidentes personales a base de planilla de sueldo, ¿no? La tarifa dice, para cada riesgo asegurado, se aplicarán las tasas indicadas en tanto por ciento por cada sueldo mensual, ¿no? Ahí tenemos la identificación de cada grupo, ahí hasta el grupo 4, ¿no? El porcentaje que se cobra por muerte, el porcentaje que se cobra por gasto de sepelio y por invalidez permanente, ¿no? Alternativa A, hay una alternativa, se cobertura a partir del día 21 hasta el 12º mes la diferencia entre los beneficios otorgados por el Seguro Social y el sueldo mensual. En la alternativa B, por los primeros 20 días, 100% del sueldo, a partir del día 21 hasta el mes 12º, la diferencia entre los beneficios otorgados por el Seguro Social y el sueldo mensual. Las tasas también están indicadas en 4 grupos, ¿no? Y son porcentajes. Luego tenemos la alternativa C y D, ¿no? En la alternativa C tenemos cobertura del 100% del sueldo mensual desde el primer día hasta el mes 12º. Hay también 4 grupos con sus correspondientes tasas. Obviamente estas tasas, al parecer, son más elevadas. Y luego la alternativa D, que es la cobertura del 100% del sueldo mensual pagadero a partir del día 21 hasta el 12º mes. Igualmente, 4 grupos con sus tasas correspondientes. El riesgo de gasto de curación, ¿no? El porcentaje o tasa que se cobra, también para 4 grupos, es sin deducción del Seguro Social y con deducción del Seguro Social. Las condiciones para la emisión de esta póliza se debe tener presente los siguientes puntos, ¿no? Este seguro rige para el total de la planilla de sueldos, trabajadores no manuales y empleados de una empresa, siempre que la actividad de dicha empresa esté calificada en la clasificación de riesgos según la actividad comprendida en el presente manual. En el caso que se desee asegurar parte de la planilla de sueldos, será indispensable la relación de las personas y sus sueldos. Para la emisión de la póliza, será indispensable llenar la solicitud correspondiente, proporcionando toda la información que en ella se solicita. Y tenemos condiciones para la clasificación del riesgo, 4 grupos y la proporción mínima de trabajadores de oficina que se tienen que asegurar. Rigen los mismos descuentos de tarifa por grupo y por horas de trabajo. Tenemos también acá las cláusulas que corresponden, ¿no?, al seguro colectivo contra accidentes personales a base de planilla de sueldos. En ellas se indican, ¿no?, los montos coberturados por muerte, gasto de sepelio, invalidez permanente, incapacidad temporal y gasto de curación, ¿no? Y está la parte de lo que es el reembolso de seguro social. Luego tenemos acá un seguro colectivo a base de planilla de salarios, ¿no? Igual también acá la tarifa es para cada riesgo asegurado, se aplicarán las tasas indicadas en tanto por ciento por cada salario mensual. Hay alternativas A, B, C, D y E. La A tiene una sola tasa, es el 30% del salario desde el primer día hasta el 12º mes. La B es a partir del día 21 hasta el 12º mes, el 30% del salario. La cobertura C es cobertura del 100% del salario desde el primer día hasta el 12º mes.
obviamente la tasa es la mayor. D, cobertura del 100% del salario a partir del día 21 hasta el 12º mes. Y E, por los primeros 20 días el 100% del salario y a partir del día 21 hasta el 12º mes el 30% del salario. El riesgo de gasto de curación. Sin deducción del seguro social por cada salario mensual, la tasa será 0.2917%. Condiciones para la emisión de la póliza, se debe tener presente los siguientes puntos. El seguro cubrirá a todo el personal de la planilla de salario de una empresa, siempre que la actividad de dicha empresa esté clasificada en la clasificación de riesgos según la actividad comprendida en el presente manual. En el caso que se desee asegurar parte de la planilla de salarios, será indispensable la relación de los trabajadores con sus respectivos salarios diarios. Para la emisión de la póliza, se deberá llenar la solicitud correspondiente, proporcionando toda la información que en ella se solicita. Rigen los mismos descuentos de tarifa por horas de trabajo y por grupo. Aquí tenemos la cláusula para el seguro colectivo, ¿no? En base de planilla de salarios, con la indicación de las sumas aseguradas, los montos, ¿no? En base a salarios mensuales, ¿no? Gasto de sepelio, invalidez permanente, incapacidad temporal, gasto de curación. Luego tenemos el seguro escolar, ¿no? Que es un seguro contra accidentes personales para escolares. Este se extiende a cubrir a los alumnos de centros educativos, nidos, jardines de la infancia, escuelas primarias y colegios de enseñanza secundaria, común, comercial o técnica. Tiene 3 coberturas principales: invalidez permanente, gasto de sepelio y gasto de curación, y las tasas son por 1000. Las condiciones: estas tasas están sujetas a descuento de grupo. Al ofrecerse cobertura por 24 horas del día, será operativo el seguro para menores de 15 años, para lo cual deberá aplicarse la tarifa correspondiente. Aquí tenemos la cláusula para este seguro. Luego tenemos el seguro juvenil, seguro contra accidentes personales para personas menores de 15 años de edad, ¿no? Las coberturas son invalidez permanente, gasto de sepelio y gasto de curación. Estas tasas también están sujetas a descuento de grupo y son aplicables a grupos asegurables tales como centros educativos, nidos, jardines de la infancia, escuelas primarias, colegios de educación común y comercial, universidad y las entidades, asociaciones deportivas, culturales o sociales, cuyos miembros sean estudiantes. Para los seguros individuales, dichas tasas sufrirán un recargo del 20%, si es un seguro individual. La cláusula del seguro juvenil. Ahora tenemos, también hay un seguro de accidentes personales por accidentes de tránsito para ocupantes de vehículos automotores, ¿no? Específicamente para ellos. Pese a que la póliza vehicular también tiene una cobertura de accidentes personales de ocupantes, también existe esta posibilidad de tomar un adicional, ¿no? Mediante este seguro, se cubre las consecuencias de los accidentes que puedan sufrir los ocupantes de un vehículo automotor de servicio particular a raíz de un accidente de tránsito ocurrido a dicho vehículo. Por muerte, la cobertura por muerte, por invalidez permanente y gastos de curación con sus respectivas tasas por 1000. Las condiciones, estas tasas están sujetas a descuento de grupo. En este tipo de seguro no se otorga la cobertura de incapacidad temporal o su otorgamiento requiere normas de selección muy estrictas. Podrá comprender también a los conductores o choferes. Y tenemos la cláusula. Luego, el seguro de accidentes personales para lo que es movilidad escolar. Este seguro cubre las consecuencias de los accidentes de tránsito sufridos por escolares mientras viajen como ocupantes de un vehículo automotor de acuerdo a las condiciones fijadas para ese tipo de transporte por la autoridad de tránsito. Si nosotros estamos enviando a nuestros hijos, a veces los colegios te dan esa opción, ¿no? O tú lo contratas de manera particular a una persona para que traslade a tus hijos, siempre tienes que exigirle que tenga su póliza de accidentes personales,
Aparte, obviamente, que tiene que tener la póliza SOAT, ¿no? Tiene su SOAT de reglamento, de ley, y aparte una póliza de accidentes personales que sería lo más aconsejable, ¿no? Este seguro cubre las consecuencias de los accidentes de tránsito sufridos por escolares mientras viajen como ocupantes de un vehículo automotor de acuerdo a las condiciones fijadas para este tipo de transporte por la autoridad de tránsito. Las coberturas son invalidez permanente, gasto de sepelio y gasto de curación. Las tasas son por millaje. ¿Cuáles son las condiciones? También estas tasas están sujetas a descuento de grupo. No está comprendido en este seguro el conductor o chofer, además de los datos del vehículo que efectuará el transporte escolar, así como la capacidad fijada por la autoridad de tránsito para dicho vehículo. El contratante del seguro deberá proporcionar a la compañía el nombre y el número de la licencia de conducir del conductor o chofer. Importante que nunca sobrepasemos, ¿no?, la capacidad fijada en la tarjeta de propiedad, la capacidad de ocupantes. Tenemos la cláusula, que son casi muy similares todas, con pequeñas atingencias. Luego tenemos el seguro contra accidentes personales, ¿no?, de tránsito en vehículos de servicio público. Cuando ustedes suben a una unidad, le da el boleto y a la vuelta del boleto ustedes van a ver la cobertura del SOAT, ¿no? Tienen que tener la cobertura del SOAT y ese boleto, ¿no?, que reciben en la movilidad de servicio público, tienen que guardarlo hasta que lleguen a su destino, ¿ya? Porque en caso contrario, cualquier eventualidad que suceda un accidente, usted al bajar de la unidad se accidenta y se cae y la unidad se da la fuga, con ese boleto usted se acerca, ¿no?, al nosocomio más cercano para ser atendido, ¿ya? Y después, posteriormente, al momento de ingresar, siempre hay un policía en todas las zonas de emergencia, ¿no?, en la parte de emergencia del hospital o de clínicas, y se indica pues que ha sido materia pues de un accidente y que la unidad en la cual usted viajaba le ha dado este boleto, ¿no? Con eso va a tener derecho. Si no se puede identificar al vehículo que ocasionó el accidente, se pasa a la atención del fondo que se tiene en seguro SOAT, ¿no?, para aquellos vehículos no identificados que ocasionan lesiones a ocupantes o a peatones. En este caso, sabemos exactamente cómo es el tema del servicio público. Las coberturas son muerte, invalidez permanente, gasto de curación e incapacidad temporal. Las tasas, en este caso, son en por millaje. La condición para este seguro será obligatorio asegurar a la totalidad de pasajeros, ¿no? No de repente el ómnibus tiene capacidad para 60 pasajeros, pero solamente aseguras 40, eso no. Tienes que asegurar la totalidad, según la capacidad del vehículo fijada por la autoridad competente. Luego tenemos ahí las cláusulas, las indicaciones, ¿no?, que hay. El presente seguro no cubre ningún accidente que pueda ocurrir a los pasajeros fuera del vehículo, ni daños que sobrevengan dentro de este que sean causados por terceros o por acto propio. Igualmente, no están cubiertas las intoxicaciones o envenenamientos a consecuencia de escape o vapores, como monóxido de carbono, por ejemplo, provenientes del mal estado de conservación de los vehículos, ¿no? En una oportunidad, cuando yo he viajado a veces con vehículos de servicio público, en la parte de atrás, a menos eso que son petroleros, siempre llegan a botar un humillo que se siente, ¿no? Y eso te va saturando los pulmones, es totalmente nocivo. Pero la gente va, y va, a veces van llenos esos omnibuses petroleros y no sabe la gente que se está intoxicando sobremanera en esa situación. Igual tenemos la cláusula. Luego tenemos el seguro contra accidentes personales para equipos deportivos, ya sea de fútbol, básquetbol, voleibol y béisbol. Las coberturas son igualmente muerte, invalidez permanente, gastos de curación, tasas por 1000. En este tipo de seguro no es recomendable otorgar la cobertura de incapacidad temporal porque es mucho el riesgo, ¿no? ¿Quién no ha salido fracturado, ¿no?, con incapacidad hasta que te puedes quedar lisiado de por vida? El básquetbol, ¿no?, efectúa unos saltos fenomenales en el aire con doble ritmo. Voleibol también aplica lo mismo. Y el béisbol, obviamente, porque te puede caer pues una pelota de béisbol a una velocidad increíble, más de 150 kilómetros por hora, y te puede causar algún tipo de lesión
cerebral si te cae en la cabeza, ¿no? Por eso casi la mayoría de jugadores de béisbol están con su, a menos lo que reciben, ¿no? Están con su casco y su protector, ¿no? En este tipo de seguro, ya indiqué que no es recomendable otorgar la incapacidad temporal por lo ya mencionado. La cobertura de gastos de curación se debe conceder con aplicación de un deducible obligatorio por persona y por accidente. Los honorarios profesionales del o de los médicos rentados por la institución deportiva no serán reembolsados. Para los efectos de reaseguro, ¿no? Cada equipo deportivo deberá ser considerado como un solo riesgo. Estas tasas no están sujetas a descuento y son aplicables para seguros de equipos. Para seguros individuales, dichas tasas sufrirán un recargo del 20%. Para ofrecer ese tipo de seguro, deberá consultarse los contratos de reaseguros vigentes. Obviamente, este tema salió a la palestra cuando ocurrió el famoso accidente de este equipo brasileño que estaba jugando, creo, la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, del Chapecoense, ¿no? Donde murieron casi todos los jugadores, creo que se salvó uno o dos, me parece, ¿no? Murieron todos como consecuencia de la caída del avión charter que ellos habían contratado. Luego tenemos la cláusula, ¿no? También tenemos el seguro de accidentes personales para pilotos y tripulantes de aviación civil y o comercial. Ahí tenemos 3 grupos, ¿no? Igual las tasas son por 1000. El primer grupo es pilotos o miembros de la tripulación de líneas aéreas de servicio internacional autorizadas. Muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal y gasto de curación. Pilotos o miembros de la tripulación de líneas aéreas de servicio nacional autorizadas. La tasa por muerte, invalidez, incapacidad temporal y gasto de curación. Estamos viendo que las tasas son un poquito más elevadas. Luego tenemos el tercer grupo, donde están los pilotos, y acá es el piloto profesional de aviones particulares, ¿no? Luego tenemos el grupo 3B, pilotos profesionales de aviones utilizados para la fumigación, que está un poco más elevado, y los pilotos profesionales de helicópteros, que es el grupo 3C, que tienen las tasas más altas, ¿ya? Al parecer porque la incidencia de accidentes en helicóptero es mucho más alta que en la de los aviones. Las condiciones. Respecto al punto 3A, las coberturas se circunscriben a viajes de turismo, de placer y en relación con la profesión del piloto, por ejemplo, pilotos de aerotaxi, fumigadores, etc. Se deberá consignar en la solicitud para este tipo de seguros los siguientes datos importantes. El tipo de licencia de conducir que posee el piloto, fecha en que le fue expedida, la clase de avión, si es a chorro o de hélice, que pilotea actualmente, marca, modelo, número de motor, etc. Si es propietario del avión que maneja, y si vuela solamente dentro del territorio nacional, en caso negativo, deberá dar detalles. Perdón. Cláusula de seguro contra accidentes para pilotos, ¿no? Profesionales de aviones particulares. Se da constancia que se extiende para cubrir los accidentes que puedan ocurrir al asegurado en el desempeño de sus actividades como piloto profesional de aviones particulares. Ojo, particulares. Queda expresamente convenido que esta ampliación de cobertura excluye los accidentes que pueda ocurrir al asegurado en los siguientes casos. Si ha sufrido algún accidente de aviación, el número de horas de experiencia en los últimos 12 meses y una estimación de las que volará en los próximos 12 meses. Las tasas y condiciones son para seguros individuales. Para seguros colectivos o de grupo, se recomienda consultar previamente los tratados de reaseguros correspondientes. La cláusula de accidentes personales para pilotos y o miembros de tripulación de líneas aéreas nacionales e internacionales autorizadas. Se da constancia que la póliza se extiende a cubrir al asegurado en el desempeño de sus actividades como piloto y o como tripulante de aviones de líneas de aéreas de empresas comerciales debidamente autorizadas y que recorren itinerarios regulares y fijos, cuando conduzcan aviones sin la respectiva licencia otorgada por la autoridad competente, cuando efectúe vuelos no autorizados por las autoridades correspondientes,
cuando efectúe acrobacias en vuelos, durante todo tipo de competencias y carreras y en los entrenamientos para participar en tales competencias, y como piloto instructor. ¿Cuál es la relación de sumas aseguradas entre las coberturas, no? Muerte, la suma asegurada no debería ser mayor que el monto asegurado por invalidez permanente. Invalidez permanente, la suma asegurada en casos de invalidez permanente no debe ser menor que la de muerte. Es preferible que siempre sea el doble. Esto teniendo en cuenta los cuidados posteriores al accidente que tendrá que asumir el asegurado o su familia. 3. Incapacidad temporal. El monto de la renta diaria no debería ser mayor al 1 por 1000 de la suma asegurada por muerte y hasta por un máximo de 365 días. Cuarto, gasto de curación. La suma asegurada para gasto de curación no debería ser mayor al 20% de la suma asegurada por invalidez permanente. Acá tenemos una tarifa. Bueno, las tarifas son referenciales porque a veces varía de compañía en compañía, ¿no? Siempre sabemos que hay 4 grupos. Está la tasa para cobertura de muerte, invalidez permanente, incapacidad temporal y gasto de curación. Siempre con la observación de que son tasas por 1000, ¿no? Que se aplican sobre la respectiva suma asegurada, excepto por incapacidad temporal, que es aplicable por cada unidad asegurada. Esta es la tarificación. En incapacidad temporal hay un descuento, ¿no?, del 20%, con una franquicia de 7 días con renta pagadera a partir del 8º día. Del 30 con franquicia de 15 días con renta pagadera a partir del 16º día. Y así sucesivamente, igual en gastos de curación, como pueden apreciar en la presente lámina, ubicada en la página 42. Continuamos con esta tarificación por seguros de grupo, los descuentos que se aplican, los alcances de riesgo, la cobertura. Este seguro cubre al asegurado cuya causa directa y única fueron un accidente personal ocurrido en cualquiera de las siguientes circunstancias: en el ejercicio de la profesión, arte u oficio declarado, durante las actividades propias de su vida privada, siempre y cuando se haya pactado una cobertura de 24 horas, es necesario ello, durante su permanencia en el extranjero, pero solo para los casos de gasto de curación, muerte, invalidez permanente y sepelio. Para los gastos de incapacidad temporal, el seguro queda limitado a los accidentes ocurridos dentro de la República del Perú. Durante el uso de cualquier medio habitual para el transporte público de personas, ya sea terrestre, lacustre, fluvial, marítimo o aéreo, en vehículos pertenecientes a empresas comerciales debidamente autorizadas que recorran itinerarios regulares y fijos, así como los que ocurran en el empleo regular como conductor o pasajero de vehículo automotor de uso particular. Se incorpora dentro de esta cobertura el uso de taxis motorizados. Personas hábiles para ser aseguradas. Condiciones de aseguramiento. Son asegurables conforme esta póliza las personas que hayan cumplido 15 años de edad, máximo de 66 años. Esto depende de cada compañía de seguro, ¿no?, pudiendo permanecer asegurado hasta antes de cumplir los 70 años. Apenas cumplido los 70 años, el asegurado deberá comunicarlo por escrito a la compañía y solicitar el mantenimiento del seguro pagando la prima adicional que en caso de aceptación le facture la compañía. Eso depende de las compañías de seguro si acepta o no seguir con este seguro. El perfil no asegurable y cuáles son sus principales exclusiones, ¿no? Las personas con características no asegurables. No pueden ser aseguradas las personas con incapacidad física grave tal como ceguera, sordera, parálisis, distrofias musculares, apoplejía u otras incapacidades físicas que agraven el riesgo notoriamente. Las indemnizaciones previstas en esta póliza no se conceden si la muerte del asegurado o las lesiones que sufra se deben directa o indirectamente, total o parcialmente a, veamos, los denominados accidentes médicos, tales como apoplejía, congestiones, síncopes, vértigos, edemas agudos,
infarto del miocardio, trombosis, ataques epilépticos u otros análogos, reacciones alérgicas a medicamentos. El infarto a miocardio está demostrado que es heredado, es hereditario, por eso es que está, acá aparece como exclusión, ¿no? Los accidentes que se produzcan en estado de intoxicación alcohólica, estado de sonambulismo o hipnosis, o mientras el asegurado se encuentre bajo la influencia de sedantes o tranquilizantes y, perdón, cualquier droga que pueda afectar, aunque sea temporalmente, las capacidades intelectivas del sujeto, su sentido de responsabilidad o estado de conciencia. Seguimos con las exclusiones. Accidentes sufridos en el servicio militar de cualquier clase, en actos de guerra, internacional con o sin declaración, o civil, insurrección, rebelión, invasión, huelga, motín o tumulto popular, vandalismo, terrorismo, o como consecuencia de la participación activa del asegurado o sus beneficiarios en actos delictuosos o riñas o peleas, salvo declare judicialmente que actuaron bajo legítima defensa. Actos voluntarios del asegurado contra sí mismo, incluyendo suicidio o tentativa de suicidio o cualquier otro tipo de lesiones causadas intencionalmente o actos voluntarios o negligentes de los beneficiarios de esta póliza, incluyendo homicidio o tentativa de homicidio contra el asegurado. A riesgos asegurables por un convenio especial, ¿no? Y este convenio especial dice, salvo convenio en contrario y mediante el pago del correspondiente recargo de prima, las indemnizaciones previstas en la póliza no se conceden en caso de accidentes que puedan ocurrir por invalidez permanente previa al seguro, por la práctica de polo, pesca en alta mar, rodeo, rugby, boxeo, esquí acuático, equitación, tabla hawaiana, pesca submarina, artes marciales, pesas, andinismo, alpinismo y caminatas en alta montaña, por la conducción urbana o rural de motocicletas, motonetas o vehículos similares, como pasajero de aviones y o helicópteros, a personas de 70 años de edad o más, por el uso como pasajero de cualquier medio habitual para el transporte público de personas, ya sea terrestre, lacustre, fluvial, marítimo o aéreo. Lacustre es la navegación en los lagos y fluvial, obviamente, en los ríos, ¿ya? O aéreo o en vehículos que, pudiendo ser o no de empresas debidamente autorizadas, no recorren itinerarios regulares y fijos. Por el uso como pasajero de aviones y o helicópteros particulares y o de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, cobertura para terrorismo y otros riesgos. Riesgos y beneficios cubiertos. Muerte accidental. La aseguradora pagará la suma convenida a la persona o persona designada como beneficiarios en la solicitud original. A falta de tal designación, la indemnización será pagada a los herederos legales del asegurado, previa presentación del testamento o de la declaratoria de herederos. Si fueran dos o más los beneficiarios designados y no se hubiera establecido proporción en la solicitud de seguro, la indemnización se dividirá y abonará por partes iguales, sea cual fuera el vínculo que ligare a los beneficiarios con el asegurado. La base legal es como sabemos, la 29.946 respecto a este punto y habla en el artículo 128, 129 y 130 de la designación de los beneficiarios, ¿no? La falta de designación de beneficiarios y la forma de la designación. Invalidez permanente. La aseguradora pagará la suma correspondiente al grado de invalidez permanente basándose en la tabla de indemnizaciones incorporada a la presente póliza y que forma parte integrante de ella. Acá tenemos los riesgos y beneficios cubiertos, ¿no? Tabla de reconocimiento e invalidez permanente total. 100% estado absoluto e incurable de alienación mental que no permitirá al ocupante ningún trabajo u ocupación por el resto de su vida. La otra es fractura incurable de la columna vertebral que determinará la invalidez total y permanente. La pérdida total de los ojos, pérdida completa de los dos brazos o de ambas manos y pérdida completa de las dos piernas o de ambos pies. Luego tenemos el reconocimiento de invalidez parcial, sordera total e incurable de ambos oídos 50%, pérdida total de un ojo, reducción de la mitad de la visión binocular normal 40%,
sordera total e incurable de un oído 15%, ablación de la mandíbula inferior 50%. Acá tenemos respecto a los miembros superiores, o sea, los brazos, ¿no? Tenemos tanto el brazo derecho como izquierdo. Ya les indiqué que si la persona es izquierda, se voltea la tabla y el porcentaje que aparece en el derecho se aplicará para el izquierdo cuando la persona es zurda, ¿no? Ahí está indicado el tipo de pérdida, las anquilosis, ¿no? Pérdidas del dedo, de cada uno de los dedos, ¿no? Tienen un porcentaje diferente. De los miembros inferiores, los porcentajes son un poquito mayores, ¿no? También se indica la pérdida de una pierna, pérdida del pie, fractura, anquilosis de la cadera, anquilosis de la rodilla, del empeine, acortamiento de un miembro inferior por lo menos de 5 o 3 centímetros, pérdida del dedo gordo de cualquier pie, pérdida total de cualquier dedo de cualquier pie. Obviamente siempre esto por accidentes, ¿no? Un tema accidental. Bueno, nos quedamos en este punto, estimados alumnos, y continuaremos mañana, ¿no? Con la segunda hora, y vamos a utilizar este día sábado con una hora adicional. Yo les estaré pasando la invitación para poder concluir, ¿no? También con el seguro de SSTR, si es que no lo logramos concluir el día de mañana. ¿Ok? Les agradezco su atención y nos estaremos viendo el día de mañana, por favor. Yo les paso la invitación. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Luego, profesor. Sí, Noelia, acá habías puesto una pregunta. ¿Todas las compañías se rigen en algo para las tasas o depende de cada una? En verdad, las tasas dependen de cada compañía de seguro por su propia experiencia. Ya, disculpa que no te haya podido contestar. De acuerdo a la propia experiencia que tenga cada compañía, ellos aplican las tasas. ¿Ya? Esas tasas que estamos viendo en esta certificación están referidas de la compañía de seguros La Positiva. ¿Ya? Ok, buenas noches con Ya, todos. profesor, gracias. Ok, Buenas noches, profesor. buenas noches con todos. Cuídense mucho.